Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Ya empezamos, ¿no? Bien. Bien, poner ahí para que grabe. Bueno, para los que recién han entrado, buenas noches. Antes de que empecemos la clase esta de hoy, necesito que hagamos una tarea de coordinación para la semana que viene, ¿sí? Resulta que el miércoles de la semana que viene, que cae, ya les digo, 29, ¿sí? Yo no voy a poder estar en la clase. Entonces le quería preguntar, así arreglemos, yo sé que mucha gente la que está ahora acá, si es que podemos arreglar para o el lunes, o el martes, o el jueves. Puede ser en este mismo horario, o puede ser en otro horario. Si es en otro horario, les digo yo si es que puedo o no. Si es en este, no tengo ningún problema. Lunes, martes, jueves. No sé, díganme ustedes. El martes me viene bien en mi caso, profe. A mí también, profe, el martes me viene bien. A mí también, profe. Sí, profe, Yo el el martes. martes no puedo. El mar... Yo tampoco puedo el martes. El lunes sí podría. ¿Qué opinan del lunes? A este horario No. sí, profe, tal vez. Coincide con otra materia, profesor. Sí, profe, Vamos. tenemos una reunión en ese horario del día lunes. Tiene que ser un horario que no les coincida con otra materia, obviamente, ¿no? O sea, no voy a estar poniéndole la clase mía yo en horario de otra materia. ¿Sí? ¿El lunes no pueden entonces? No, profe. Bueno, No, profe. martes tampoco. No, En mi yo caso, puedo. sí. Hay Yo sí gente que podría, no, profe. profe. Yo también puedo el martes, profe. Pero había gente que ha dicho que no podía el martes, creo, ¿no? Claro, sí, yo no puedo, pero bueno, si no quedo de otra, ya veo la clase grabada. Sí, yo tampoco puedo, pero la veo grabada después. Habría hasta acá 2 personas solamente que no pueden el martes. No, yo tampoco puedo. Tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Bueno, y a ver, ¿y el jueves? Ah, no, el jueves tienen la práctica. Jueves tenemos prácticas, claro. Sí. La única sería, ¿pero ustedes cuando tienen práctica los jueves es para la comisión 4K3 solamente? ¿O están con otro? Solo nosotros. Solo ¿Son nuestra ustedes? comisión. Bueno, una cosa que podríamos hacer, yo le voy a preguntar a Francisco Vicente si es que él podría cambiar conmigo el miércoles por el jueves. ¿Sí? Si podría cambiar conmigo el miércoles por el jueves, ustedes van a estar en la misma, nada más que el día miércoles, en lugar de tener la teoría, van a tener la práctica, y el día jueves, en lugar de tener la práctica, van a tener la teoría. ¿Se entiende? Eso me parece lo mejor, profe. Bueno, Sí, A mí perfecto, profe. también, profe. el tema está en que yo no sé si Francisco los días miércoles está con otra materia o no, y supongamos que no estuviera con otra materia, no sé si puede. En una de esas no está con ninguna, no tiene clase en ese horario, pero no puede, simplemente. ¿Sí? Así que bueno, eso, bueno, le voy a preguntar a él. ¿Sí?
Supongamos que no pudiera, ¿sí? Que me dice, no, yo el miércoles no puedo. No hay ningún otro horario. Yo creo que no vamos a poder encontrar un horario en el que pueda el 100%, profe. Sí, profe, creo que deberíamos hacer una votación de Sí, que pueda la mayoría. De última le conviene grabar a la clase y subirlo ese día para que la veamos en el horario de creo que clases. lo correcto sería no tomar asistencia y simplemente grabar a la clase. Yo a las clases las grabo a todas, ¿sí? Así que bueno, eso no es problema. Y bueno, pero a ver, ¿cuánta gente no podía el martes de los que están acá? Eran como 6, 7, ¿serán? yo puedo el martes, profesor. No, no, digo de los que no podían. Podemos escribirlo en el chat así que de... O si no, que levantemos la mano los que no pueden el martes. ¿Martes Y a ahí- qué hora había dicho, profe? En el mismo horario, a las 9:15, digamos, para que no les coincida con otra materia. Ah, ok, ok. ¿Sí? A ver, que vean los que tienen levantado. Hasta acá hay 10 que han levantado la mano. Esos 10 son los que no pueden el martes, ¿no? Así es. Así es, profe. Bien. El resto sí podría el martes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. a ver, pregunto. Supongamos que Francisco no pueda cambiar, ¿sí? La gente que no puede el martes, tiene problemas con que la clase quede subida solamente ahí. Obviamente no le voy a poner el ausente, ¿no? Yo la doy la clase, queda grabada como todas las clases. ¿Tendría problema o no? No, profe, por mi No, parte por no. mi parte no. Bueno, hagamos una cosa. El plan A va a ser, yo le voy a preguntar a Francisco Vicente si puede cambiar, ¿sí? Y si puede cambiar, hacemos eso, que es lo mejor para todos, y entonces a nadie le perjudica en ningún horario, ¿sí? Y el plan B, si no puede Francisco, quedamos para el martes en este horario, ¿sí? Y obviamente la clase va a estar grabada ahí. ¿Les parece? Sí, profesor. Perfecto, profe. Bueno, yo lo que o sea, cuando yo le pregunte a Francisco, que va a ser mañana, si es que él puede, ¿sí? O si quieren me esperan un segundo, yo le mando un mensaje y en una de esas acá, mientras estamos en la clase, ya sabemos la respuesta, ¿sí? Bien, bien, profe. Denme un segundito, ya le escribo yo a Francisco y ahí les aviso. Denme un segundo. Bueno, ahí le acabo de preguntar. Vamos a ver si es que me contesta, ¿sí? Yo les estoy avisando ahora en el transcurso de la clase qué pasa, ¿sí? Bueno, eh, yo les había puesto ahí en el Classroom, una cosita con respecto al Classroom, ¿sí? Acá
bueno, no le tengo compartida, ya les voy a compartir la pantalla mía, ¿sí? Ustedes me escuchan todas las clases cuando yo tomo la asistencia de que hay gente que no está registrada en el Classroom, ¿no? Y gente que me dice, o sea, presente, y le digo, no estás registrado en el Classroom, le vuelvo a mandar la invitación, ¿sí? Y bueno, al día de hoy no está registrada en el Classroom, ¿sí? Toda esta gente que aparece acá así en rojo, ¿sí? No está registrada en el Classroom. Así que bueno, yo les digo, cuando llega el día del parcial, el enunciado del parcial se sube al Classroom, ¿sí? De ahí lo bajan y ustedes cuando lo suben, suben al Classroom, ¿sí? Entonces, si llega el día del parcial y ustedes no están registrados en el Classroom, y no van a poder rendir el parcial, ¿sí? Así que bueno, no sé, vean de registrarse en el Classroom, ¿sí? Acá me dice Francisco que no tiene problema en que cambiemos miércoles por jueves, ¿sí? Entonces, la semana que viene, el día miércoles, ustedes van a tener con Francisco y el día jueves conmigo. ¿Está? Bien, profe. Bueno, Bueno, Muy bien, profe. así no hay problemas con los horarios, con nadie, ¿sí? Bueno, ya está el mensaje del Classroom, ¿sí? Yo en el Classroom les había puesto, ¿sí? Acá, no, perdón, acá, donde están en la unidad 2, una serie de videos con esto de BDD, ¿sí? Y una herramienta que sirve para BDD que se llama Cucumber, ¿sí? Esos videos, ¿sí? Están sacados acá del sitio, acá de Cucumber, ¿sí? No es que me he puesto a buscarlos de otro lado. Y es más, no sé si lo que yo he hecho está bien, ¿sí? Porque ustedes para entrar acá tienen que registrarse, no se paga. Pero bueno, para evitar que cada uno que tenga que ver estos videos tenga que sacar una cuenta acá en Cucumber, etcétera, yo, bueno, uso la mía que está ahí y a los videos lo he puesto a grabar, ¿sí? Y después, como había parte de los videos que al final, digamos así, no servía, están así recortados, ¿sí? Y de ahí están subidos. O sea, de aquí está sacado esto, o sea, no está sacado de otra parte. No sé si estos videos están publicados en YouTube, no tengo idea, no me he puesto a buscarlo ahí. Están acá del sitio este, ¿sí? Así que bueno, ahí les he subido los videos, ¿sí? Y les había pedido que ustedes lo vean a esos videos para hoy. Obviamente no creo que hayan visto, el que haya visto, o la que haya visto los videos, no creo que haya llegado a ver todos, a pesar que son cortos los videos, cada video tiene más o menos 4 minutos, inclusive algunos tienen menos, ¿sí? No son videos largos. ¿Han visto eso? ¿Algo de eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo le voy a dejar de compartir acá porque lo que vamos a hablar ahora no tiene ningún sentido que esté yo compartiendo la pantalla, ¿sí? Bien. Si se fijan ahí en el Classroom, está dividido así como en dos partes, que dice ahí videos 1 de 2 y videos 2 de 2, porque no deja subir creo que más de 20 videos por cada post que uno hace acá. No se pueden subir más, creo que son más de 20 videos, por eso están partidos así en dos secciones acá, ¿sí? Cuando ustedes entran ahí, a la primera de las secciones, han visto que están así, me he puesto y los he numerado, los videos, y están numerados de acuerdo a cómo están organizados en el sitio este que yo les mostraba. Los videos están como divididos así en capítulos, por eso aparecen los videos con el nombre de 101, 102, 103, después 201, 202, o sea, el video 1 del capítulo 1, video 2 del capítulo 1 y así va. ¿Sí? Así está subido eso ahí. ¿Está?
Entonces, si ustedes se fijan ahí, o sea, la gente que no haya visto nada de esto, todo lo que yo hable ahora va a ser, me van a escuchar y van a decir, ¿será? No tengo idea, porque bueno, yo voy a hablar sobre los videos. La persona que haya visto los videos podrá hacer alguna pregunta, podrá participar en algo, y el resto no, ¿sí? El primero de esos videos que ustedes, con el cual ustedes empiezan ahí, toda la serie esta que está acá, les muestra una introducción, digamos, de qué es lo que es BDD, ¿sí? Y ahí en esa introducción, lo que les cuenta es que, bueno, esto de BDD, que viene de Behavior Driven Development, o sea, desarrollo guiado por comportamiento, ¿sí? Es una forma de trabajo que de alguna manera lo que busca es achicar esa distancia o esa separación que hay entre la gente del negocio y la gente técnica, o sea, los que conocen el problema y los que intentan resolver el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablan en lenguajes distintos, a niveles distintos, ¿sí? Entonces, busca achicar esa separación que hay entre esos dos mundos, ¿sí? Mediante lo que es la colaboración entre ambos, ¿sí? Y lo que buscan es llegar de alguna manera a un entendimiento común, acordado entre todos, sobre cuál debería ser el comportamiento que se espera del sistema, ¿sí? Y ahí habla también sobre que se produce documentación, no de la manera tradicional que la conocemos nosotros, la documentación, ¿sí? Sino, ya vamos a ver cómo, produce una documentación que lo que va a hacer esa documentación es guiar todo el proceso de desarrollo y a su vez esa documentación comprueba cómo va a ser el comportamiento de todo el sistema, ¿sí? Ahí en ese primer video también habla sobre 3 actividades que hay, ¿sí? Una que es lo que se denomina descubrimiento, ¿sí? Que lo que dice ahí, con ese tipo de, en esa actividad que se hace ahí en el descubrimiento, ustedes toman algún cambio chico, que está generalmente representado así por una historia de usuario, se conversa para de alguna manera tratar de explorar, descubrir, acordar los distintos detalles sobre cómo se quiere que se comporte ese sistema, se comporte el sistema, ¿sí? Y a su vez, para llegar a eso de acordar todos esos detalles, se utilizan ejemplos, ¿sí? Esa es la primera tarea que hay ahí, que se llama descubrimiento. La segunda tarea la llaman acá formulación. Entonces, ¿en qué consiste esa tarea? Dice, bueno, esos ejemplos que se habían propuesto en la primera tarea, ahora esos ejemplos se documentan de forma tal que se puedan automatizar y verificar, ¿sí? O sea, no es que se documente así simplemente de manera escrito, como hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada, como uno podía describir un requisito, sino se documentan de una manera que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Y la tercera tarea, perdón, es la que se denomina automatización. Y ahí lo que busca ese tipo de tarea es codificar todo ese comportamiento descrito en los ejemplos, comenzando con una prueba automatizada, que esa prueba es la que va a ir guiando el desarrollo, ¿sí? Y la idea de todo eso es que esos cambios permitan iterar rápidamente, o sea, que se pueda de la etapa, de la tarea esta de descubrimiento pasar a formulación, o de formulación volver al descubrimiento, de formulación pasar a la automatización, o de la automatización volver a la formulación, y eso se lo puede hacer de manera rápida, ¿sí? Y cada vez que se automatiza y se implementa un nuevo ejemplo, lo que se está haciendo es generando valor para el sistema. Una herramienta que permite hacer eso, o por lo menos una de las tareas de esta de BDD, es la que se llama Cucumber, ¿sí? Que de ahí donde están sacados los videos que yo les he mostrado. ¿Se entiende hasta acá esto? Ese es el primer video, el 1.1 que aparece ahí. Sí, profe. Profe. Sí, se entiende. Bien. El segundo video que aparece ahí con el título que dice ahí 1.2, ¿sí? Habla sobre que
un prerequisito para hacer BDD es que se tenga o se siga un proceso ágil, ¿sí? O sea, aquella persona que quiera hacer BDD, ¿sí? Primero que BDD no es un modelo de proceso, sino es una forma de trabajo, simplemente, ¿sí? Pero esa forma de trabajo no sirve si, por ejemplo, alguien quiere seguir un proceso secuencial, cascada, por ejemplo, ¿sí? Esta forma de trabajar no funciona para el modelo de proceso software cascada. Entonces, sí o sí, tengo que, de alguna manera, seguir algún proceso ágil, ¿sí? Por eso dice ahí, bueno, con esta forma de trabajo se pone mucho énfasis en las conversaciones, o sea, cuando se habla entre distintos grupos de gente, dando ejemplos, etcétera, en lugar de escribir todo al comienzo. O sea, eso es una cosa que busca hacer, por ejemplo, Cascada, ¿sí? Cascada busca entender todo el problema y no solo entenderlo, sino escribirlo, que es lo último en lo que consiste la etapa esa de análisis de requisitos. Esa etapa concluye cuando se especifican o describen todos los requisitos, ¿sí? Entonces acá dice, para esto, todo el trabajo, o sea, todas las cosas que hay que hacer, las tenemos que descomponer en partes más chicas que acá le podemos llamar historias de usuario, ¿sí? Y también dice acá, bueno, hay que definir cuáles van a ser los criterios de aceptación, porque no es simplemente que yo defina las historias de usuario y ahí ya tengo descrito los requisitos, sino tengo que ver de qué manera considero yo que una determinada historia de usuario esté implementada o no, o sea, yo esté cumpliendo con lo que dice esa historia de usuario o no, ¿sí? Esos criterios de aceptación son las reglas de negocio para esas historias de usuario, ¿sí? Al comienzo, cuando uno está empezando con esta forma de trabajo, esos criterios de aceptación no tienen que ser muy detallados, ¿sí? Sino que a medida que uno vaya avanzando con esto, ahí recién va a ir completándolo o detallándolo, ¿sí? Eso es lo que muestra el segundo video, que es bien cortito, dura como un minuto más o menos. ¿Está? Y en el tercer video, ahí donde se mete con un ejemplo de historia de usuario, ¿sí? En donde aparece todo un diálogo que hay entre tres grupos de personas, que en realidad cada grupo está representado por una única persona solamente, pero bueno, acá pueden ser tres grupos de personas, cada grupo con más de una persona, ¿sí? Esos tres grupos tienen, digamos, habilidades distintas. Uno está relacionado con la habilidad de pruebas, o sea, los que están en ese grupo son los que se dedican a hacer pruebas, ¿sí? Otros están relacionados con la habilidad de desarrollo, o sea, lo que es la parte de codificación específicamente. Y hay un tercer grupo, que es el que se denomina, por ejemplo, dueño del producto. Los que están ahí son quienes conocen el negocio. O sea, saben todas las reglas de negocios, conocen el problema, ¿sí? Y ahí, entre estos tres grupos de personas, ¿sí? Dan un ejemplo de cómo podría ser una historia de usuario cualquiera, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, dan el caso de una casa que se dedica a vender, por ejemplo, electrodomésticos, y una de las historias de usuario la escriben de la manera que dice ahí, que dice, por ejemplo, para satisfacer los derechos del cliente, como vendedor, quiero poder procesar los reintegros. Los que han visto los videos, ¿se acuerdan de esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces ustedes ven que a partir de esa historia de usuario, ¿sí? Que está redactada de esa manera solamente, cuando se juntan estas tres personas, ¿sí? Uno de cada uno de estos grupos, ¿sí? Y empiezan a hablar sobre esa historia de usuario, lo que hacen para tratar de entenderla, esa historia de usuario, empiezan a dar ejemplos de distintas situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Y esa es la finalidad de que se reúna
estos tres grupos de personas, que empiecen a dar ejemplos, ¿sí? Que es lo mismo que pasa en la vida real cuando ustedes, por ejemplo, quieren explicarle algo a alguien y ese alguien no entiende mucho o nada de lo que ustedes le están explicando, ¿sí? Una forma de tratar de que esa persona empiece a entender es que ustedes den un ejemplo. Eso lo hacen ustedes, lo hago yo, lo hace cualquiera que está explicando algo. Empieza a dar un ejemplo. A medida que uno va dando ejemplos, va eso facilitando el entendimiento. Entonces eso es lo que busca esas reuniones entre esos tres grupos de personas, ¿sí? Llegar a entender qué quiere decir una determinada historia de usuario, ¿sí? Como el ejemplo que dice acá, que decía, bueno, para satisfacer los derechos del cliente como vendedor, quiero poder procesar los reintegros. Entonces dice ahí, ¿qué quiere decir eso de procesar los reintegros o devoluciones que hiciera cualquier cliente? ¿Sí? Después viene el cuarto video, que de alguna manera muestra un resumen de ese video anterior, ¿sí? Entonces dice ahí, bueno, esas conversaciones que se han ido produciendo ahí en esa charla que hay, en esa reunión que hay entre esos tres grupos de personas, de alguna manera eso es una forma que permite descubrir supuestos, por ejemplo, que uno da por hecho al momento de escribir algo, y como uno da por hecho algo, a lo mejor no lo describe o no lo cuenta, porque asume que todos conocen eso, y a su vez también es una forma de encontrar cosas que potencialmente se puedan transformar en malentendidos, cosas que yo creía que era de una manera, y resulta que cuando me pongo a hablar, descubro que la cosa era de otra manera, ¿sí? Y a su vez, eso también, ese tipo de reunión, ¿sí? Es una buena forma de comunicar, por ejemplo, los requisitos, ¿sí? Que a lo mejor a alguien se le ha ocurrido describirlo de determinada manera ese requisito, pero nunca se lo había explicado bien al resto del equipo técnico. En ese tipo de charlas también suelen surgir a veces preguntas que a lo mejor nadie de los que está ahí tiene una respuesta para eso, ¿sí? Pero bueno, o sea, no es que eso sea algo malo, o sea, lo que se está haciendo ahí es descubriendo, por ejemplo, qué cosas se conocen y qué cosas no se conocen. ¿Está? Bueno, hasta ahí vamos bien con lo que estoy hablando. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Luego viene el quinto video, ¿sí? El 1.5 que aparece ahí, que ahí de alguna manera les da una introducción a la segunda de las actividades esas que recién estábamos hablando, ¿sí? Las actividades eran esas, descubrimiento, o sea, tratar de llegar a entender una determinada historia dando ejemplos. La segunda actividad era lo que se llamaba formulación, que era esos ejemplos ahora los voy a escribir, no así en lenguaje natural, 100% natural, sino una forma que es semi-estructurada, lo que acá le llama formulación, y lo último era la automatización. Entonces este quinto video, ¿sí? Les da simplemente una introducción a cómo se hace la tarea esa de formulación. O sea, el ejemplo que se estaba hablando en esa reunión, que obviamente eso está dicho así en lenguaje natural, ¿cómo lo escribo a ese ejemplo? No en lenguaje natural, tampoco en un lenguaje, digamos, de programación, sino en una cosa intermedia. Y en realidad no es intermedia porque está más cerca de lo que es lenguaje natural que lo que es lenguaje de programación, ¿sí? Entonces acá en este caso les muestra un lenguaje que hay que se denomina Gherkin, ¿sí? Ese lenguaje, por ejemplo, es el que utiliza esta herramienta que se llama Cucumber, ¿sí? No es el único lenguaje que hay y este Cucumber no es la única herramienta que hay para esto, ¿sí? Si ustedes se dedican, digamos, la herramienta de este Cucumber, esa herramienta utiliza para escribir estos ejemplos de esta manera un lenguaje que se denomina Gherkin, ¿sí? Y esta herramienta Cucumber, que es lo que vamos a ver un poco ahora, ¿sí? Les permite generar
lo que se denominan las implementaciones de los pasos, ¿sí? Para distintos lenguajes. Entonces, del sitio donde están sacados los videos, esto que están mostrados acá, es para el caso de que uno elija, por ejemplo, Cucumber, trabajando con Java, ¿sí? Pueden usar Cucumber para trabajar con otros lenguajes, como por ejemplo Ruby, etc. Entonces, según la herramienta que ustedes, con el lenguaje que ustedes vayan a trabajar, necesitan una versión de Cucumber u otra, ¿sí? Pero todas utilizan el lenguaje Gherkin, ¿sí? Entonces dice ahí, por ejemplo, que ustedes hubieran, en ese ejemplo que decía ahí, para satisfacer los derechos del cliente como vendedor, quiero poder procesar los reintegros, las devoluciones, dice, ajá, plantea ahora diciendo, bueno, ¿qué pasa si da un ejemplo de eso? ¿Sí? Que dice, bueno, ese ejemplo dice, por ejemplo, es, supongamos que el cliente compra una pava, ¿sí? Por, no sé, supongamos así, 10 pesos, vamos a volver más o menos al 2000 en Argentina, ¿sí? Supongamos que el cliente se compra una pava por 10 pesos y tiene la factura, ¿sí? Entonces lo que quiere hacer ahora es devolverla a la pava esa y bueno, obviamente conseguir que de alguna manera se le reintegre el dinero, ¿sí? Ese es un ejemplo que sale para aclarar la historia de usuario, esa que decía, para satisfacer los derechos del cliente, como vendedor, quiero poder procesar los reintegros o devoluciones, ¿sí? Entonces, eso que estamos diciendo acá en lenguaje natural, ahora, ¿qué pasa si lo queremos escribir en ese lenguaje que se llama Gherkin? ¿Sí? Ese lenguaje, como todo lenguaje, tiene palabras que son propias del lenguaje y palabras que uno puede utilizar que no son propias del lenguaje. Entonces acá aparecen cuatro palabras que son muy usadas, que son las de given, when y then, ¿sí? Se puede poner a la herramienta esta un plugin para ponerle estas palabras en castellano, pero bueno, supongamos que no existe ese plugin y no sabía yo que estaba ese plugin. Obviamente iba a trabajar con la forma estándar de esto, que es usar esas palabras given, when, then. Otra palabra que se llama escenario, ¿sí? Entonces acá cada ejemplo constituye un escenario, ¿sí? Entonces acá tendría que escribir un archivo, ¿sí? Y ese archivo, para la herramienta esta que se llama Cucumber, ¿sí? Es un archivo que tiene un nombre y la extensión es la palabra feature. Entonces supongamos que yo acá digo, bueno, quiero escribir todos los ejemplos para el caso de la devolución del producto por parte de un cliente, ¿sí? Armaría un archivo que a lo mejor se llama, por ejemplo, devolución.feature. Ese archivo lo tengo que guardar dentro de todo el proyecto en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Cuando yo abro ese archivo, que es un archivo de texto plano, ¿sí? Lo primero que me encuentro en ese archivo aparece la palabra feature, ¿sí? Y esa es una palabra reservada de ese lenguaje Gherkin, ¿sí? Y ahí en ese feature, ¿sí? Ahí lo que se hace es, por ejemplo, dar un nombre de en qué consiste la característica que se está por describir. Entonces yo, por ejemplo, ahí pondría feature, procesar reintegros o procesar devoluciones, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y a continuación vienen los distintos ejemplos. Para cada ejemplo viene la palabra esta reservada que se llama escenario, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, el primer escenario sería que el caso de que el cliente, al momento de venir con el producto que quiera que le devuelvan el dinero, él tenga la factura. Entonces arma un escenario que se llama, dice, el cliente tiene la factura. Y a continuación vienen estas tres palabras reservadas que se llaman given, when, then. Entonces acá diría, por ejemplo, given, que significa dado, ¿sí? Given, el cliente compró una pava, por ejemplo, por 10 pesos, and, es otra palabra reservada, tiene la factura, when, o sea, cuando el vendedor procesa el reintegro, then, o sea, entonces, el inventario de pavas se tiene que incrementar en 1, and al cliente se le tienen que acreditar esos 10 pesos, por ejemplo,
en su tarjeta. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de escribir un ejemplo que ha salido de esa reunión entre la gente que hace pruebas, la gente que codifica y la gente que conoce el problema. ¿Sí? Y se escribe ese ejemplo así, de esa manera, así, en esa forma así semiestructurada. Si de esa charla para la historia esa que, por ejemplo, que consiste en procesar esas devoluciones o reintegros, salen 10 ejemplos, cada uno de esos ejemplos constituye un escenario, ¿sí? Y cada escenario se describe usando esas palabras given, when, then. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Eso de describirlo así, de esa forma, el escenario, por ahora no ayuda en nada. O sea, simplemente lo estoy escribiendo de una manera que es un poco más estructurada, pero nada más. Hasta acá todavía no ha hecho su aparición la herramienta esa Cucumber. ¿Sí? Sí. A mí me quedó una duda con la palabra reservada and. ¿Cuál es la función? O sea, ¿cuándo lo usamos y cuándo no? Bueno, esa palabra reservada and, en el caso este que estaba hablando yo recién, que decía, por ejemplo, given, que el cliente compró la pava por 10 pesos and tiene la factura, si no existía esa palabra reservada, el given lo que te hace es, de alguna manera, presentarte el contexto en el cual se está por dar ese ejemplo, ¿sí? Y si no existiera esa palabra reservada and, yo tendría que poner, por ejemplo, given, que el cliente compró la pava por 10 pesos. Y agregar un segundo given. Given, que el cliente tiene la factura, ¿sí? Ahí vendría después when, el vendedor procesa el reintegro, then, el inventario de pavas se incrementa, etc. Tendría que poner dos given, por ejemplo, por todas las cosas que se están presentando en el estado mío. ¿Se entiende? Porque acá, en este caso, estoy tratando de describir el ejemplo que el cliente tiene la factura. Podría tener otro ejemplo que diga, bueno, el cliente viene a devolver algo y no tenga la factura. Entonces tendría otro escenario y ahí diría, por ejemplo, given, el cliente compró una pava por 10 pesos and no tiene la factura. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá de esto? Profe, el tema del and en el lenguaje Gherkin se usa, digamos, por ejemplo, en un given se usa en un mismo renglón, se lo pone aparte. Lo pueden poner en renglones separados ustedes si quieren. Ah, bien, perfecto. Eso no hay problema. O sea, si a ustedes para facilitarle la lectura les queda más claro, por ejemplo, que pongan given, en este caso, el cliente compra la pava por 10 pesos. Y abajo pone and, tiene la factura. Abajo hubiera otro and, ponen la otra condición. Y así no hay ningún problema. Lo quieren poner todo en la misma línea, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que es respetar las palabras clave del lenguaje este, y ustedes no pueden usar la misma palabra clave para otra cosa que ustedes estén queriendo decir. ¿Sí? Entonces acá en este caso, así como está el and, está el or. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden, en lo que ustedes están escribiendo algo, usar and para otra cosa. ¿Se entiende? Es lo mismo que el lenguaje cualquiera, digamos. O sea, ustedes están escribiendo Java y diga, y a mí se me ocurre a mi variable, que mi variable se llame int. No, es el tipo de dato y es palabra reservada del lenguaje. Yo no le puedo decir que mi variable se llame int. Le tengo que dar otro nombre. ¿Está? Acá es lo mismo. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Nada? Después de eso vienen una serie de videos que ya, con eso terminan los videos como sería, como si fuera del primer capítulo. O sea, llega hasta el 1.5, ¿sí? Después de ahí vienen los videos que están en el capítulo 2, que también creo que llegan hasta el 5, 2.5 o 2.6 llegan, ¿sí? Nada más que acá, cuando llegan el capítulo 2, del capítulo 2 hasta el final, ¿sí? Ya cambia el ejemplo
y muestra otro ejemplo acá, ¿sí? Acá muestra un ejemplo de una aplicación que ahí le dan el nombre que se llama así Shouty a la aplicación esa, ¿sí? Lo que consiste esa aplicación, en lo que está descrito ahí en el video, ¿sí? Es una aplicación que permite que cuando, por ejemplo, dos personas estén a una cierta distancia una del otro, ¿sí? Cuando una de esas personas, por ejemplo, dé un mensaje, la otra persona puede escucharlo ese mensaje y, bueno, tomar alguna acción en base al mensaje ese que ha escuchado, ¿sí? Así como la presentan a esa aplicación, que ahí le dan el nombre es así de Shouty, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, después que presentan ese caso, ese problema, esa aplicación, quieren describir una historia de usuario, ¿sí? Que dice, bueno, ¿qué pasa cuando alguien escuche el grito de una persona? Por eso se llama Shouty la aplicación, ¿sí? No necesariamente porque esté gritando, pero bueno, acá le llama así el grito de una persona, ¿sí? Entonces quieran describir esa historia de usuario. ¿En qué consiste esto de escuchar el grito de otra persona? Entonces ahí, por ejemplo, da dos ejemplos. Por lo tanto, van a haber dos escenarios, ¿sí? El primer ejemplo dice, ajá, la persona que oye, o sea, el oyente, está, por ejemplo, dentro del rango, que todavía no lo hemos definido cuál es el rango, pero bueno, hay un rango en el cual puede escucharlo ese mensaje. Entonces dice ahí, por ejemplo, dice, bueno, presenta el primer escenario, el primer ejemplo, que dice, el oyente está dentro de ese rango, ¿sí? Y ahí lo describe. Entonces dice ahí, por ejemplo, given, una persona que ahí le da por nombre, dice Lucy, dice, Lucy está a 15 metros de otra persona que se llama Sean, ¿sí? Dice, when Sean grita, dice, por ejemplo, bueno, yo le he hecho la traducción ahí al ejemplo del video, ¿no? Cuando Sean grita, dice, bueno, hay roscas, si quieren ponerlo media luna o factura, da lo mismo, ¿sí? Hay roscas gratis en lo de Sean. Then, dice, Lucy escucha el mensaje de Sean. Ese es un ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo dice, por lo tanto, el otro escenario, dice, perdón, en este primer video hablas de un único ejemplo, que dice así, este que estaba acá, ¿sí? Esa sería, el oyente está dentro del rango, when given, Lucy está a 15 metros de Sean, when Sean grita, hay roscas gratis en lo de Sean, then Lucy escucha el mensaje de Sean, ¿sí? Esa palabra, escenario, lo que hace es decirle a Cucumber que se está describiendo un ejemplo que luego Cucumber lo va a poder ejecutar, ¿sí? La palabra given, como ya hemos dicho, da el contexto del escenario, o sea, el estado en el cual está el sistema. When da la acción, o sea, algo que le ocurre al sistema y por tanto produce algún tipo de resultado. Y then es el resultado, o sea, es el comportamiento que se espera del sistema cuando ocurre una determinada acción dentro del contexto, ¿sí? Eso es lo que hacen esas palabras reservadas ahí, escenario, given, when, then, ¿sí? Ahora, uno podría decir, ¿y por qué no está descrito en el ejemplo ese que estábamos hablando ahí, de qué pasa cuando Lucy entra en el negocio de Sean y compra o toma las facturas, las roscas, lo que dice ahí, ¿sí? Bueno, ahí lo que dice ahí también ese video, Gherkin lo que hace es describir el comportamiento del sistema, ¿sí? No describe nada, entonces no hay que describir nada de lo relacionado a cuando Lucy entra al negocio, cuando hace la compra, cuando sale del negocio, porque eso es una cosa que el sistema no va a modelar y por lo tanto no tiene que ser descrito en ningún ejemplo y por lo tanto en ningún escenario, ¿sí? Ese es el primer video de ese capítulo 2, digamos así, ¿sí? Presenta el ejemplo de esa serie Shouty y presenta ese primer escenario, ¿sí? El segundo video de esa serie 2, ¿sí?
muestra cómo se instala Cucumber, que en realidad no es que se baje un ejecutable o algo que permita generar, correr un instalador, nada, ¿sí? Lo que se hace es se baja un proyecto que está subido ahí a un repositorio en GitHub, y ese proyecto lo que tiene es, en el caso, por ejemplo, la versión de Cucumber para Java, es todo un proyecto escrito en Java, donde están las librerías ahí de Cucumber, ¿sí? Entonces, una vez que uno lo baja ese proyecto, puede ejecutar esas librerías ahí de Cucumber. O sea, no es que uno instala Cucumber como diciendo, bueno, acá tengo el ejecutable de Cucumber. Cucumber es un conjunto de librerías, simplemente, ¿sí? Eso es lo que muestra ese segundo video. ¿Han visto el segundo ese que yo le estoy hablando? Sí, profe. sí, sí. Bueno. Entonces ahí, a continuación miren el tercer video y dicen, bueno, ya teníamos el escenario descrito de esa manera, ¿sí? Ya tenemos instalado ahora Cucumber. En realidad tenemos el proyecto donde puedo usar Cucumber, ¿sí? ¿Cómo lo uso ahora a Cucumber? ¿Sí? Entonces, eso que estaba escrito ahí donde decía, por ejemplo, feature, escuchar un grito, escenario, el oyente está dentro del rango, given, Lucy está a 15 metros de Sean, when Sean grita y roscas en lo gratis en lo de Sean, then Lucy escucha el mensaje de Sean, ¿sí? A todo eso lo escribo en un archivo que, por ejemplo, le damos un nombre cualquiera, nada más que tiene que tener la característica .feature, nada más que eso, ¿sí? Obviamente que el nombre que le dé a ese archivo tiene que decirme algo de qué estoy escribiendo en ese archivo, o sea, y ese archivo voy a tener tanto de esos archivos como historias de usuario yo tenga, ¿sí? Entonces acá le diré, por ejemplo, armaré un archivo que a lo mejor se llama así, escuchar un grito, o grito, como que ustedes quieran llamar, .feature, ¿sí? Y cuando ustedes tienen ese archivo, escriben ese archivo ya, así en formato texto, usando las palabras esas de Gherkin, ¿sí? Y lo escriben y lo describen a ese ejemplo de esa manera, cuando ustedes ejecutan el proyecto, ¿sí? O sea, lo que hacen es correrlo a ese archivo .feature, lo que va a hacer Cucumber es, de entrada, como él recién, lo único que hasta acá tiene, digamos, es un archivo con ese escenario descrito de esa manera, ¿sí? Lo que va a hacer Cucumber cuando ejecute ese archivo es mostrarles el resultado de esa ejecución. ¿Y qué va a mostrar en el resultado de esa ejecución? Les va a decir ahí que se ha encontrado un escenario, que es el que ustedes están describiendo, y ese escenario está, les va a decir ahí, está formado por 3 pasos. O sea, el paso given, a eso se le llaman pasos, ¿no? El paso given, el paso when y el paso then, ¿sí? Y por ahora, de esos 3 pasos, están sin definir, o sea, están sin implementar. Y lo que hace también la herramienta, eso es lo útil de la herramienta de Cucumber, es decirles cómo habría que implementar esos pasos. Todo eso les pone así en la salida de la ejecución de la herramienta de Cucumber. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han trabajado con Java o no? Sí. Sí, profe. Tengo experiencia. Han dicho sí, como diciendo, Dios, lo peor que me puede pasar en el mundo, a ver. Bueno, ustedes han visto que cuando uno está diseñando una clase, está definiendo un método, ¿sí? Y por ejemplo uno está redefiniendo un método, ¿sí? A un método en Java se le puede agregar lo que se llama una anotación, ¿sí? Una de las anotaciones más comunes que hay en Java se llama @override, ¿sí? Y aparece así con arroba y el nombre de la anotación, override. Esa es una anotación definida de Java. Ustedes a su vez pueden crear pueden definir sus propias anotaciones, ¿sí? Y esa anotación, @override, en el caso de Java, al programa no le hace nada. O sea, ustedes pueden sacarla a la anotación y el programa sigue funcionando, bien, compila y todo. Y pueden ponerla y el programa sigue funcionando, bien, compila, todo. O sea, ¿a quién le sirve eso? A la persona que está escribiendo el código.
Porque si aparece esa anotación override, en el acto se da cuenta que ese método que viene a continuación lo que está haciendo es redefinir otro método que está en otra clase. ¿Sí? Entonces, para que uno no se pierda y diga de dónde sale este método que está acá. ¿Sí? Y a su vez, según la herramienta, o sea, el IDE que ustedes utilizan, les muestra con un color o con algún dibujito en particular algo que indica si el método aparece con tal color, quiere decir que el método ese está redefiniendo algo. Si el método aparece con otro color, ese método no está redefiniendo nada. O sea, es cosa que le facilita la vida, digamos así, a quien escribe código. Nada más que eso. Eso permite una anotación en caso de Java. Entonces acá, ¿qué es lo que va a hacer la herramienta esta Cucumber? Cuando corre el escenario, se encuentra que, por ejemplo, este escenario que estamos hablando acá, está formado por 3 pasos, given, when, then. El primer paso, por ejemplo, dice así, given, Lucy está a 15 metros de Sean. Eso es lo que dice el primer paso. Entonces, cuando ustedes corren la herramienta esa Cucumber, dice, bueno, para que ahora yo sepa qué hay que hacer cuando Lucy está a 15 metros de Sean, ¿sí? Dice, bueno, debería haber un método que se va a llamar así, Lucy está a tantos metros de Sean, ¿sí? Ese método tiene que estar anotado con una anotación especial que se llama given, ¿sí? Y entre paréntesis viene todo un texto que coincide con lo mismo que está escrito en el escenario, ¿sí? Entonces, si en el escenario decía given, Lucy está a 15 metros de Sean, cuando yo vaya ahora a anotar ese método, se pone @given y entre paréntesis dice Lucy está a 15 metros de Sean. ¿Sí? Y después viene a continuación cómo se llama el método. ¿Sí? Ahí ya el cómo se llama el método puede ser cualquier nombre. ¿Sí? Obviamente me combino un nombre que a mí me permita saber qué está haciendo ese método. Y después lo que tengo que hacer es darle una implementación a ese método. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, lo que voy a hacer, le voy a compartir acá, de donde yo estoy leyendo esto, que es mi resumen de los videos, ¿sí? Si me preguntan si se los voy a dar, no. O sea, cada uno haga su resumen y vea los videos, obviamente, ¿sí? Lo único que creo que acá no tengo manera. ¿Se ve bien la letra ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahí está lo que yo le estaba diciendo acá, ¿sí? Yo tengo esta característica acá que viene de este ejemplo que estamos viendo acá, ¿sí? Feature, así se llama la historia de usuario, así dice ahí escuchar un grito, ¿sí? Y acá viene el primer ejemplo, entonces viene escenario. Entonces viene ahí, bueno, el oyente está dentro del rango y acá lo que yo les decía, given, Lucy está a 15 metros de Sean, when, Sean grita, roscas gratis en lo de Sean, then, Lucy escucha el mensaje de Sean. ¿Sí? Entonces ustedes hacen correr esto que va a estar, por ejemplo, en un archivo así, como dice acá, here-shout.feature, ¿sí? Ustedes hacen correr esto con la herramienta esta de Cucumber, y lo que hace la herramienta es decirle, bueno, acabo de encontrar un escenario compuesto por 3 pasos y ningún paso todavía tiene una implementación. O sea, no sé qué hay para hacer en cada uno de esos pasos. Y lo que hace la herramienta, les dice, así está puesto acá, por ejemplo, acá les voy a resaltar eso ahí, dice, bueno, debería haber un método que tenga esta anotación given, Lucy, ya vamos a ver cómo que esto que está puesto acá, otro método que tenga la anotación when, otro método que tenga la anotación then, ¿sí? Y acá el método en este caso, bueno, al cómo se va a llamar el método lo saca del mismo texto que está acá, ¿sí? Así para cada método uno puede agarrar y darle el nombre que uno quiera acá al método, ¿sí? Y lo que hace Cucumber es decirle, bueno, deberían haber estos 3 métodos que está acá, ¿sí? Como el código que va a haber acá, no sé qué va a hacer, bueno, acá hay que escribir el código. Y de entrada dice, bueno, como no sé qué va a ser el método, le digo que
informo que el método va a tirar una excepción que se llama pending exception. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo Cucumber por ahora que yo debería hacer. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es que de alguna manera tengo que decirle ahora a Cucumber cómo van a ser las definiciones de esos 3 pasos. O sea, tengo que tener 3 métodos hechos de esta manera. ¿Sí? Y esas definiciones de paso, que es lo que están puestos acá, de alguna manera eso traduce lo que está escrito en Gherkin en Java. Porque obviamente esto que está escrito acá en Gherkin, lo entiendo yo que estoy del lado, digamos, del equipo técnico, y sí también tiene la particularidad que lo entienda esto alguien que está del lado del negocio. ¿Sí? Pues lo único que hay que explicarle qué significa esto given, when, then. Pero esa persona puede leer esto y lo entiende al ejemplo. Ahora esto lo entiende la persona del negocio y lo entiendo yo del lado de desarrollo. No lo entiende una máquina. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es traducir esto en algo que la máquina entienda. Profe, Sí. el método Lucy está metros de John, ¿está escrito así por convención o porque tiene que llamarse así para que funcione Gherkin? No, así está para el ejemplo que estaba analizando ahí, el video. Ah, listo, pero puede ser cualquier nombre, digamos, del método. Ah, vos decís, acá este método, ahí. Sí, 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 sí. Bueno, es que este nombre que le da acá, lo saca de todo esto que está acá. Nada más que eso. Pero si yo digo, la verdad que el método se llame Lucy, guión bajo, está, guión bajo, a, guión bajo, metro, guión bajo, de, guión bajo, Sean, cada vez que tengan que llamarlo después ese método, digo, Dios mío, todo lo que tengo que escribir. Acá obviamente yo puedo darle un nombre que yo quiera al método. ¿Sí? Lo que no voy a poder hacer es esto que está acá, ¿sí? Ahí cambiarle yo y yo voy a escribir lo que sea acá. ¿Por qué? Porque lo que hace la herramienta Cucumber cuando corra, es decir, encuentra acá un paso que se llama given con este texto, entonces va a buscar un método que esté anotado de esta manera. Entonces, y en este caso, como esto está escrito así por el paso given, busca un método que esté anotado con given y tenga ese texto que está acá. ¿Sí? En realidad, acá yo me he adelantado ahí porque en realidad lo que debería decir el texto, ese que está ahí, es esto que está acá. Así. Lucy está a 15 metros de Jan. Acá el método, bueno, que se llame como quiera yo. En este caso, Lucy está a m metros de Jan. ¿Sí? Y acá en la primera versión que tenía esto acá, decía, bueno, no llevaba ningún argumento, después vamos a ver por qué si lleva ese argumento. ¿Sí? Después encuentro un paso que se llama así when, entonces lo que va a ir a buscar es un método que esté anotado así con when, ¿sí? Y acá decía, Sean grita, por ejemplo, esta, entre comillas doble está el mensaje, acá dice, bueno, Sean grita una cadena, ¿sí? Y el método se va a llamar Sean-grita, ¿sí? Y el otro paso que decía, then, Lucy escucha el mensaje de Sean, hay un método que tiene que estar anotado así, que diga then, Lucy escucha el mensaje de Sean, y el método que se llame como quiera. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que hacer yo ahora es decir, ¿qué quiere decir ahora que Lucy esté a tantos metros de Sean? ¿Qué pasa cuando Sean grite? ¿Qué pasa cuando Lucy escucha el mensaje de Sean? ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer yo ahora en código. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Sí, sí se entiende. Sí, sí, Entonces, profe. esto es lo que me está diciendo de entrada Cucumber que yo debería hacer. Todavía no lo tengo hecho. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Copio este esqueleto que está acá. ¿Sí? ¿Y qué voy a armar? Lo que me dice ahí Cucumber. Bueno, arme una clase ahora, que por ejemplo ahí en el ejemplo se llama así, la llama así Step Definitions o definiciones de paso. ¿Sí? Arme una clase y dentro de esa clase ponga la definición de estos 3 métodos. ¿Sí? Pongo eso ahí y ahora ejecute de vuelta Cucumber. Si uno se fija, cada uno de estos métodos por ahora no dice que haga nada, ¿sí? Sino que están diciendo que lo que va a hacer de entrada es tirar una excepción así, que se llama así, pending exception. Esa excepción está definida
en todo lo que es la librería esta de Cucumber. Entonces, si ahora uno ejecuta de vuelta el escenario este que estaba escrito acá de esta manera, ¿sí? Antes, la primera ejecución de Cucumber decía, bueno, he encontrado un escenario, ¿sí? Y los 3 pasos no están dicho nada, por lo tanto, no sé qué hacer ni con el paso given, ni con el paso when, ni con el paso then. Ahora que tengo una clase donde están definidos estos 3 métodos y anotado de esa manera, cuando ejecute Cucumber de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora viene y dice, bueno, leo el paso este que dice given, Lucy está a 15 metros de allá. Entonces, ¿qué hace Cucumber? Va a buscar un método que esté anotado, así con @given, y tenga el mismo texto, Lucy está a 15 metros de allá. Y encuentra este método que está acá. Dice, Lucy está a 15 metros de allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Dice, bueno, ¿y qué hace por ahora ese método? Lo que me está haciendo ese método es tirar una excepción del tipo pending exception. ¿Sí? Como tira esa excepción del tipo pending exception, no sé quién está queriendo entrar ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a mostrar ahora como resultado? La ejecución de esta librería Cucumber. ¿Sí? Me informa que tengo los 3 pasos ahora. Antes me decía no hay ningún paso porque no tenía hecho. Ahora me dice sí, están los 3 pasos. ¿Sí? El primero, que es este que está acá, el given que está acá, lo marca como pendiente. ¿Por qué lo marca como pendiente? Y porque ese método por ahora lo único que hacía era tirar la excepción pending exception. ¿Sí? Como tira esta excepción del tipo pending exception, ¿sí? A los otros 2 pasos ni siquiera los toma en consideración. ¿Sí? Entonces los saltea. Entonces como resultado va a mostrar que están los 3 pasos, uno lo marca pendiente y a los otros 2 directamente los saltea. Entonces lo que tengo que empezar a hacer ahora es a trabajar en este primer método que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer, por ejemplo, ahora? Fíjense que el ejemplo decía, cuando estaba escrito, given Lucy está a 15 metros de John. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo digo, y si yo tengo otro ejemplo que diga, given Lucy está a 16 metros de John? No va a funcionar esto igual y el ejemplo debería ser lo mismo. Given Lucy está a 20 metros de Jan, no va a funcionar y debería ser lo mismo. O sea, tendría un montón de ejemplos para casos muy similares. ¿Sí? Entonces, para no estar escribiendo así un ejemplo para 15 metros, 16 metros, 10 metros, 9 metros, etcétera, lo que se puede hacer es pasar un parámetro. ¿Sí? Por eso estaba escrito esto de esta otra manera. ¿Sí? Aparecía así escrito el paso. Lucy está a, y entre llaves, int metros de John. Entonces esto esta definición de paso va a servir para que Lucy esté a 15 metros, a 16 metros, a 20 metros, a 100 metros, a 1000 metros. ¿Sí? Ahora yo veré qué pasa según la distancia. Esto es así, eso se puede comprobar si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, si yo voy acá le estoy pasando la distancia, en algún lugar tengo que guardar esa distancia. Entonces acá defino un parámetro del tipo entero donde venga la distancia. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, hacen un sistema println de la distancia, y ustedes, el ejemplo decía, given, Lucy está a 15 metros, bueno, le vamos a mostrar 15 en la salida. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes dirían, bueno, estoy empezando a trabajar con el primero de estos métodos, ¿sí? Y ahora, cuando yo ponga que, por ejemplo, el método haga eso, ¿sí? Fíjense, digo, bueno, acá era para probarlo simplemente, ¿sí? Cuando sigue avanzando en los videos, dice, bueno, tomemos el primero de los pasos, Lucy está a int metros de Jan. El método se llama así, y dice acá, bueno, ¿cómo hago para empezar a implementar este paso? Y me dice, bueno, me está hablando de una persona Lucy y que está separada a tantos metros de una persona que se llama Sean. Entonces, ¿qué hace? Crea, dice, bueno,
lo que tengo que empezar es crear un objeto del tipo person, acá lo voy a llamar Lucy, ¿sí? Y crear un objeto del tipo person que lo voy a llamar Sean. En cuanto yo escriba esto, ¿sí? Obviamente que voy a tener un error de compilación ahí porque voy a decir, no existe la clase person. Entonces eso me lleva a que ahora yo, en mi proyecto, tenga que definir una clase que se llama person. ¿Sí? Y después, acá lo que voy a decir ahora es que Lucy, por ejemplo, digo, como acá decía, Lucy está a una determinada distancia de Sean, voy a definir también un método que se va a llamar así, move_to. Acá le he puesto el mismo nombre que está ahí en el video para no perderse. ¿Sí? Entonces dice ahí, bueno, Lucy se mueve con respecto a Sean esta distancia que yo le haya pasado por parámetro. Entonces esto me lleva acá que diga ahora, en la clase esta person, ahora tiene que haber un método que se llame así, move_to. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces, fíjense cómo va funcionando, trabajando esto. A partir de un ejemplo que está escrito casi en lenguaje natural, ¿sí? Al hacer correr la herramienta esta de Cucumber, ¿sí? Y decirme deberían haber estos métodos, y al empezar a implementarlo a estos métodos, ahora dicen, en mi proyecto debería haber una clase entonces que se llame person. Dentro de esa clase person debería haber un método que se llama move_to. ¿Sí? Entonces ahora empiezo yo a decir, empiezo a descubrir las clases que van a ser necesarias para mi proyecto. ¿Sí? Entonces acá esto me lleva a que ahora aparezca así una clase que se llama person, ¿sí? Y por ahora va a tener un método que se llama así move_to, que va a recibir un parámetro que me denote la distancia para que yo diga cuánto está separada una persona de otra, y después veré qué hace ese método acá. Pero ya de alguna manera, gracias a la herramienta esta de Cucumber, ¿sí? Acabo de descubrir que hacía falta una clase que se llame person, ¿sí? Si ahora yo vuelvo a hacer correr ese escenario, ¿sí? Resulta que ahora este primer paso ahora ya está implementado, ¿sí? Y como existe la clase person y todas esas cosas, este primer paso pasa la prueba, ¿sí? Entonces cuando vaya a hacer correr a la herramienta ahora, ¿sí? Ese primer paso va a pasar. El segundo, todavía no había hecho nada, lo va a marcar como pendiente, porque por ahora lo único que dice es que tira una excepción del tipo pending exception. Y el tercer paso, como el segundo tira la excepción esta, al tercero directamente lo saltea. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer después? Y bueno, vamos al segundo método que teníamos acá, la segunda definición de paso, que era esa cuando Sean grita algo. ¿Sí? Así como acá decía, cuando estaba describiendo el escenario, que decía, when Sean grita, en este caso del ejemplo del video, hay roscas, facturas, como ustedes quieran llamar, gratis en lo de Sean, ¿sí? Bueno, digo, bueno, ¿y qué pasa si hubiera dicho otro mensaje en lo que está ahí? ¿Sí? Bueno, así como acá lo podía definir al método para que permita decir, bueno, esto es para la distancia de 15 metros, 16 metros, 20 metros, lo que sea. Bueno, ¿qué pasa cuando Sean grite cualquier mensaje? Entonces voy a poner así, al método lo voy a anotar de esta manera. @when, Sean grita, y acá entre llaves viene string. O sea, eso es cualquier cadena. ¿Sí? Entonces acá va a venir en el método algo para el mensaje. ¿Sí? Y entonces esto va a llevar, por ejemplo, ahora que el objeto este Sean, que había estado creado antes, ¿sí? Tenga que tener ahora en la clase person un método que se llama shout. ¿Sí? Y a ese método shout le voy a pasar el mensaje que le estaba pasando acá. O sea, cuando vaya a definirla la clase person, voy a tener un método shout, va a recibir el mensaje, y este método shout hará algo que ya veré qué. ¿Sí? Y si ustedes se fijan,
Antes, cuando aparecía la clase esta que se llamaba así, Step Definition, donde están definidos los pasos estos que están acá, no estaban estas dos variables de instancia, ni Lucy ni Jan. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Como esos objetos, Lucy y Jan, estaban instanciados en este método, y a esos mismos objetos los necesita este segundo método, ¿sí? Una cosa que se puede hacer es, a Lucy y a Jan los saco de afuera, de acá, y los defino como variable de instancia, y acá lo único que hago es inicializarlo en el método. Entonces ahora acá, en el segundo método, ya puedo utilizarlo al mismo objeto que ha estado antes inicializado acá en el método este, en el primero de los pasos. ¿Sí? Entonces cuando ahora lo haga correr al escenario, ahora los dos primeros pasos pasan la prueba, ¿sí? Y el tercero, como por ahora todavía decía que tiramos una excepción del tipo pending exception, queda como pendiente. ¿Sí? Entonces acá, dice acá, sigue avanzando el video, es decir, bueno, ¿qué debería hacer ahora este último paso? Y bueno, verificar, ¿sí?, que el mensaje que ha gritado John, ¿sí?, es el mismo mensaje que escucha Lucy. ¿Sí? Entonces, acá está el mensaje que gritaba John. Como que de alguna manera ese mensaje lo tengo que recuperar para ver si es el mismo que ha escuchado Lucy. Acá también voy a definir una variable de instancia, por ejemplo, se llama así mensaje de John. Ahí guardo ese mensaje. Y acá en el último paso, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar si el mensaje este que está acá es igual al que Lucy ha escuchado. ¿Sí? Y para esto haré una prueba unitaria. ¿Sí? Acá hay un método que se llama assert equals para ver si dos objetos son iguales. Voy a comparar si la primera variable coincide con la segunda variable. ¿Sí? Y acá digo a Lucy cómo le pido el mensaje que ya haya escuchado con un método que acá se va a llamar así, get messages heard, o sea, obtener los mensajes escuchados. ¿Sí? Y esto lleva a la conclusión que ahora en la clase person tenga que definir un método que se llama get messages heard. ¿Sí? Entonces voy a venir acá, lo voy a definir a esto, ¿sí? Como este método get messages heard, a diferencia de los otros dos que estaban definidos ahí, que simplemente devolvían void, este sí devuelve algo, ¿sí? Para empezar a probarlo a esto, digo, bueno, no sé todavía qué va a devolver. Bueno, entonces de entrada, por ahora la digo así, va a devolver null, ¿sí? Return null. Entonces cuando yo haga correr ahora la prueba, ¿sí? Obviamente este Lucy get messages heard va a devolver null, y acá tengo el mensaje que era el que había gritado esta persona, Sean. Como eso, un mensaje cualquiera, va a ser distinto de null, esta prueba va a fallar, ¿sí? Pero ya no es que el escenario, el paso esté en el estado de pendiente, sino ya no está pendiente, sino que simplemente lo que no está pasando ahora es la prueba, ¿sí? ¿Se entiende ahora, no? Lo que está haciendo esto con ese video. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora hay que concentrarse en decir, bueno, ¿cómo hago para que este método devuelva lo que tiene que devolver, ¿sí? Y pase la prueba, ¿sí? Entonces, a lo mejor, una de las cosas que se puede hacer, como a lo mejor esta persona, Sean, puede gritar más de un mensaje, no uno solo, ¿sí? Eso lo voy a devolver en una lista de cadenas, ¿sí? O sea, como un vector dinámico, en donde cada elemento del vector es un mensaje que he gritado ante la persona, ¿sí? Entonces lo defino así como un array list, ¿sí? Y acá voy a ir guardando dentro de ese array list, y para de entrada, para que esto funcione, acá ¿qué voy a hacer? Voy a poner el mismo mensaje que el que gritaba ya. Estoy, como se dice, hardcodeando esto, ¿sí? Esto es para agarrar y decir, bueno, voy a hacer que de entrada la prueba pase, ¿sí? Obviamente cuando ahora haga correr esto que está acá, ahora va a pasar la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá simplemente le he dicho, bueno, vos sí o sí va a devolver esa cadena que está acá.
que coincide con la misma cadena que era el mensaje que había gritado Sean, ¿sí? Lo que tengo que hacer, esto es para la entrada para que pase la prueba, ¿sí? Lo que tengo que hacer después, cuando diga, ahora pasa la prueba, es seguir refinando el código para hacerlo y que esto no quede una cosa así fija, porque si ahora viene esta persona, Sean, y grita otro mensaje, ¿sí? Esto obviamente no va, ese otro mensaje no va a coincidir con esto y por lo tanto la prueba va a fallar, ¿sí? Eso es lo que va mostrando en ese video, el 5, ¿sí? Que es lo que dice acá, bueno, ahora ese tercer paso va a pasar la prueba siempre y cuando sea el único mensaje que se grite, ¿sí? Pero bueno, lo que tengo que hacer ahora es retrabajar sobre esa prueba, ¿sí? Y decir, bueno, ¿y qué otro tipo de mensajes podrá haber? Y en una de esas eso me lleva a que tenga que tratar con otros escenarios. Esos otros escenarios van a hacer que ahora yo vaya puliendo cada uno de estos métodos que están acá en la clase, esa persona, en este caso, ¿sí? Por eso ahí está puesto también, y bueno, a medida que evolucionan esos escenarios, ¿sí? Va a mejorar la solución que ustedes van proponiendo, o sea, va a ir mejorando el cómo funciona o la implementación de cada uno de esos métodos. Y esa es la clave de esa herramienta, de esta forma de trabajar que es BDD, ¿sí? Estos ejemplos van a ir guiando el desarrollo, ¿sí? Y la idea es que ustedes acá, en este código que ustedes están implementando, hagan simplemente lo necesario para que el escenario pase la prueba. Y nada más. O sea, no llenen de código que después nunca se utilice, ¿sí? Entonces, este último video, que está acá, muestra y dice, ajá, ¿y qué pasa si ahora tengo, por ejemplo, otro escenario? ¿Sí? Entonces acá plantea otro escenario que dice, ajá, bueno, escenario pone dice, el oyente escucha un mensaje diferente que el segundo ejemplo. Y acá dice, ¿cómo lo describe ese escenario? Given, Lucy está a 15 metros de Sean de vuelta, when Sean grita ahora café gratis, then Lucy escucha el mensaje de Sean. ¿Sí? Entonces cuando ahora yo escriba este segundo escenario y haga correr de vuelta todo esto, que son los dos escenarios que están acá, obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Que este método, el get messages heard, va a fallar, ¿sí? Entonces, al escribir un segundo escenario, en este caso, con otro mensaje, lo que estoy descubriendo es que mi método tiene una falla, ¿sí? Entonces ahora tengo que pulir mi método, que está acá, para decir que ese método pase la prueba independientemente de cuál sea el mensaje que se ha escrito acá. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Va. ¿Hasta acá alguna pregunta de esta parte? Perdón, profe, quisiera hacer una pregunta, pero más que nada el tema del código. ¿Sí? En ese caso se lo podría, bueno, como hemos visto en Java cuando cursamos, se puede agregar entonces una variable y a esa variable se le coloca el mensaje que se puede ingresar. O sea, en un caso sería rosca gratis en lo de sin, en el otro será café gratis y a esa variable se la coloca, digamos, dentro de... En o- ese array list que tenemos, ¿sí? claro, Acá está el método este que dice ahí shout, ¿sí? De donde yo le paso el mensaje, ¿sí? De alguna manera, yo lo que tengo que hacer es ir guardando esos mensajes, ¿sí? Para después poder recuperar y comparar si es el mismo mensaje o no. Es lo que debería ir haciendo, ¿sí? ¿Se entiende? sí, se entiende. Bueno. ¿Otra pregunta hasta acá de esto? ¿Nada? El tercer capítulo de esto, ¿sí? Acá ya se empieza a meter, digamos, con cosas que son ya, hasta acá, hasta el 2 digamos, está explicando cómo va funcionando esto de Cucumber con BDD, ¿sí? Después, en el capítulo 3 habla, ¿sí? De, ajá,
¿cómo puedo ir escribiendo? O sea, habla sobre cosas que están relacionadas con Gherkin, ¿sí? Y lo que dice es, bueno, al comienzo, ¿han visto los videos del capítulo 3 o no? A todo esto, Sí, profe. ¿sí? Bueno, al comienzo dice Gherkin, ¿sí? Ustedes han visto cómo está, antes que venga acá, cómo estaba escrito acá esto, por ejemplo, que decía, when Sean grita, arroba, entre llaves, string, ¿sí? Eso para que esto me permita que cualquiera sea el mensaje que esté pasando, se pueda encontrar este método que está acá, ¿sí? Entonces dice, bueno, para hacer eso antes, ¿sí? Dice si usaban expresiones regulares. ¿Saben qué son eso, las expresiones regulares? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿me lo podría recordar? Supongo que lo sé, pero no estoy recordando en este momento. bueno. No sé, el ejemplo más fácil de eso. Supongamos que ustedes están en la máquina y que están parados en una carpeta y dicen, no sé, quiero ver todos los archivos .doc que yo tengo, ¿sí? Entonces, no sé, si estoy en Windows, yo pondría, por ejemplo, dir *doc y ahí me va a mostrar todos los archivos .doc, ¿sí? Yo podría decir, bueno, quiero ver todos los archivos .doc, pero solamente los que comiencen con A mayúscula y de ahí no importa lo que sea. Bueno, ¿cómo hago para hacer eso? Ahí tendría que poner, por ejemplo, dir, signo de pregunta, o perdón, A mayúscula, asterisco, .doc. O sea, muéstrame todos los archivos terminados en .doc que empiecen con A mayúscula y no importa cuáles sean los otros caracteres que tenga, ¿sí? Yo podría decir, bueno, quiero ver todos los archivos .doc que empiecen con A mayúscula y a lo mejor ahí puedo decir, bueno, pero que el largo del nombre tenga, no sé, 6 caracteres, no tenga más. Bueno, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Sí? Bueno, ahí hay como un lenguaje que se denomina así expresiones regulares que permite escribir eso, ¿sí? Que no es para nada fácil. Ustedes busquen, pongan ahí en internet expresiones regulares, van a ver cómo son las expresiones regulares, ¿sí? Empieza de la más simple y en la segunda nomás ya se empieza a complejizar hasta que llegan a la última que ya es imposible más o menos de entenderlo, ¿sí? Esas son las expresiones regulares. Entonces lo que decía ahí es, al comienzo Gherkin usaba esas expresiones regulares para que al momento que ustedes tenían la definición de un paso, la descripción de un paso, o sea, con el given, when then, vaya y busque el método que le corresponde a eso, ¿sí? Pero al día de hoy, eso ha sido reemplazado por expresiones de cucumber, ¿sí? Y también se pueden usar expresiones regulares. Entonces dice ahí, bueno, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes, el caso más simple de esto de las expresiones de esta cucumber, que decía ahí, given, Lucy está a 15 metros de llano, y te dicen, bueno, y si está a 16, si está a 15, si está a 10. Entonces, la primera forma que tengo de decirle, o sea, lo más fácil de todo es decir, bueno, armar un método, anotarlo así con given, y así como estaba acá, que decía Lucy está a 15 metros de llano, poner Lucy está a 15 metros de llano. Entonces, en este caso, como estoy usando así un literal, o sea, tal cual estaba dicho el paso given, tal cual lo anoto al método, va a permitir esto que, bueno, cuando yo encuentre un paso que diga esto exactamente, ahí, solamente ahí, se va a corresponder ese paso con este método que está acá. Cualquier otra variante que tenga acá el paso, ya este método no se va a corresponder, va a decir, no está la implementación de ese paso que está acá, ¿sí? Entonces, bueno, si Lucy está, por ejemplo, a otra distancia, como por ejemplo 25 metros, 10 metros, lo que sea, ¿qué puedo hacer? Anotarlo al método que está así. Lucy está a, entre llaves, int metros de llano. Entonces ahora, si mi paso está escrito de esta forma, cuando haga correr la herramienta Cucumber y encuentre este método que está anotado de esta forma, este paso se va a corresponder con ese método.
y no va a haber ningún problema, ¿sí? Y estos parámetros que están acá, ¿sí? Pueden ser int, float, word, string, o pueden también ustedes definir parámetros propios. Hay uno de los videos donde muestra cómo se define un parámetro, ¿sí? Después dice, por ejemplo, ¿qué pasa si Lucy dice ahí está a una distancia distinta? Entonces dice, por ejemplo, acá dice given, Lucy está a 1 metro de John, ¿sí? Pero antes, si ustedes se fijan, decía metros. Está con S acá. Y ahora acá dice 1 metro, ¿sí? Antes, al ponerlo de esta manera, al paso, esto me permitía para 2 metros, 3 metros, 15 metros y lo que yo quiera. Pero ahora digo 1 metro, ¿sí? Si yo simplemente lo pusiera acá, así como está acá, va a decir, bueno, esto va a permitir para Lucy está a lo que la cantidad de metros que yo quiera, pero acá decía metros y ahora mi paso está escrito como metros, ya no va a coincidir, no va a decir no existe una implementación para este paso, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decirle? Bueno, pues le puedo indicar que la S es opcional, ¿sí? Entonces me puedo parar acá y le digo, bueno, escribirlo así, Lucy está a int metro y entre paréntesis S de Sean. Entonces esto ahora me va a permitir que al paso yo lo describa. Lucy está a 1 metro de Sean, Lucy está a 10 metros de Sean y lo que sea, ¿sí? Otra manera, dice ahí, de ganar flexibilidad es usar sustantivos, o sea, o sinónimos de... pero esto lo que no era sustantivo, era sinónimo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, Lucy está parada, antes decía Lucy está a, ahora dice acá, Lucy está parada a 1 metro de Sean, ¿sí? Yo lo tenía escrito antes, anotado al metro como Lucy está a, bueno, puedo poner así, Lucy está a, barra, parada, metros de Sean, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Es que yo cuando ahora escriba acá estos pasos, no tenga un poco más de libertad y no tenga que estar tratando de escribir como que esto fuera el lenguaje así 100% estructurado. O sea, tengo que tratar de tener un poco de libertad y tratar de escribir como se escribe más o menos en lenguaje natural, ¿sí? Obviamente, no puedo ahora decir, bueno, y lo escribo como quiera, porque bueno, en el como quiera, ahora ya después, cuando después corra Cucumber, no va a encontrar la correspondencia entre un paso y su definición de método, ¿sí? Y el último de los videos, ahí de la serie, esta 3, explica cómo se puede personalizar un parámetro, ¿sí? Acá yo le estaba pasando algo del tipo entero o algo del tipo string. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le tuviera que pasar a un método algo del tipo person, ¿sí? Entonces lo que explica ese video es decir, ajá, cómo se define un parámetro personalizado. Para que yo ahora a un método le pase, por ejemplo, como parámetro algo del tipo person, ¿sí? Y esa es la tercera serie de esos, es como el tercer capítulo de todos los videos estos que están acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, parece que no. No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. no sé si tienen preguntas en realidad. ¿Qué tan complicado podemos hacer esto en el sentido de que, por ejemplo, si en lenguaje natural yo quisiera decir, Lucy está a 5 metros de Juan y Juan está a 10 metros de John y entonces Lucy está a 15 metros de John, cosas así, digamos. Sí. Bueno, podemos complicar más, digamos. Claro. ¿Qué tanto nos podemos divertir con esto? ¿O tiene que ser todo así? Escenario even, Wenden, en ese orden siempre. En el orden ese va siempre, ¿sí? Lo único que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, a cualquiera de los pasos, por ejemplo, al given, al bueno, al then, complejizarlo un poco usando, por ejemplo, el and o el or, ¿sí? Ustedes pueden hacer, por ejemplo, given, Lucy está a tanto de Sean, and Sean está a tanto de otro, qué sé yo, Peter, después está el nombre en inglés acá, ¿sí? And Susan está a tantos metros de John, qué sé yo, lo pueden hacer así, ¿sí? Obviamente,
cuanto más complejo sea el escenario que ustedes el ejemplo que ustedes están describiendo, o sea, el escenario, ¿sí? Más difícil va a ser después leerlo y mantenerlo a eso. Entonces ustedes lo que tienen que tratar es que esos escenarios que ustedes están describiendo sean lo más concisos y cortos posible. Porque eso a su vez después les va a ayudar a ustedes en el mantenimiento y cuando lo vayan a leer a eso, lo puedan entender más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno. Después viene esta serie, digamos, vendría a ser como el capítulo 4 de los videos que están acá. ¿Sí? En donde ustedes, bueno, va a ir avanzando ahora en cómo se trabaja con esto. Entonces ahora acá les vuelve a, en base a los dos ejemplos que están poniendo acá y las definiciones de pasos que están acá, ahí van a llegar a casos que dicen, bueno, resulta que este segundo escenario era simplemente para probar que cuando se ponía otro mensaje, la prueba fallaba. Ya si después se ha reescrito el método ese que admitía cualquier tipo de mensaje, este otro escenario ya no tiene sentido. Después aparece ahí que les muestra que se descubren otros dos escenarios más que tienen y hace la distinción acá entre dos características, digamos. Una era que la persona escuche simplemente el mensaje al margen de la distancia que esté o no. Otro contempla la distancia, entonces aparecen otros dos escenarios, los empieza a refinar a esos escenarios, y así viene toda la serie esta de los que están así como en el capítulo 4 de todos estos videos. ¿Sí? Véanlo, porque habla sobre eso y cómo se van redefiniendo cada uno de estos métodos que están acá. ¿Sí? Pero van a llegar ahí a la serie 5 de todos estos videos, ¿sí? Donde sigue trabajando con esto, ¿está? Cómo se va puliendo cada uno de estos escenarios, porque no es que, digamos, uno escribe un escenario, hace correr cucumber, aparecen los métodos, estos que están acá, uno los completa y ya está, terminó el escenario. Una vez que el escenario se pasa, uno sigue trabajando con el segundo escenario, ¿sí? Ahora, puede ser que cuando esté trabajando con el segundo escenario, complete cosas y tenga que volver a ejecutar cosas del primer escenario. Como todo eso está metido en una clase, uno que hace, ejecuta todo lo que está dentro de esa clase y se vuelve a probar el primer escenario junto con el segundo, ¿sí? Y todo eso de manera automatizada. No tengo que estar volviendo a crear cosas para probarlo el primer escenario, ¿sí? Y eso que va explicando también en esta serie 5 que están acá de todos estos videos, ¿sí? Y lo que quiero llegar, bueno, también les muestra el uso de tablas, cuando ustedes tienen que, se pueden utilizar tablas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá aparece un escenario que lo describe de esa manera, que dice ahí, por ejemplo, given, el rango de distancia es 100, o sea, ese es el rango máximo, después que han avanzado mucho por esto, han llegado a este refinamiento, ¿sí? Dice, bueno, después de 100 metros ya no se escuchan los mensajes, son las reglas que hay. Dice, and la gente está en. Entonces se define una tabla, dice acá, bueno, primera fila, viene a ser los nombres de las columnas, dice, bueno, Jan está en la distancia 0, Lucy está en la distancia 50. Entonces acá, por ejemplo, dice, cuando Jan grita, entonces Lucy debería escuchar el grito. Pero si Jan está en la distancia 0 y Larry, por ejemplo, en la distancia 150, Larry no debería escuchar el grito porque está fuera del rango. ¿Está? Entonces, si tengo, por ejemplo, así como varios valores de cosas, en lugar de estar poniendo given tal cosa, and esto, and aquello, lo que puedo hacer es todo eso abreviarlo así en una tabla. Y queda una cosa más concisa y más fácil de leer, ¿sí? Y obviamente el método se genera ahora, y ahora el método se le va a pasar, por ejemplo, creo que estaba, no sé si está acá, esto así, algo del tipo data table. Y ahí viene en ese data table todo esto que está metido acá. Y obviamente se puede recorrer esa tabla viendo cada uno de los valores que están ahí, ¿sí? Así va con la parte esta que está acá, ¿sí? Habla más sobre el uso de las tablas, sobre una cosa que se denomina docstring, que es lo que hace es decir
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un argumento sea una cosa muy larga? Entonces a eso lo puedo descomponer en varias líneas de texto, ¿sí? Y lo que está bueno de esta parte que está acá, de toda esta serie de videos, es el último, el 5-6, donde a ustedes les muestra el ciclo de BDD. ¿Alguno ha llegado hasta este video, al 5-6, por casualidad? Yo no, profe. ¿No? No, profe. Bueno, en ese 5-6, que este último video que está acá, ¿sí? Esperen que yo lo voy a poner a esto. Esperen que le quite el sonido porque no me interesa ahora esto del sonido. Y quiero llegar a la parte esta. Acá. ¿Está? Acá lo que les muestra es cómo es todo el ciclo de BDD, ¿sí? Y es lo que me interesaba, digamos, que ustedes sigan acá, ¿sí? Entonces empieza diciendo que ustedes parten de un escenario Gherkin, después llegan a esas implementaciones de pasos, ¿sí? Y cuando van a hacer esas implementaciones de pasos, lo que hacen es empezar a descubrir cuáles van a ser las clases del dominio del problema de ustedes. Entonces acá estamos hablando de una clase person. Si ustedes ven los videos aparece otra clase network. Entonces le empiezo a diseñar esa clase y a medida que la diseño esa clase, ahora a esa clase le hago pruebas unitarias para ver si esa clase que yo estoy diseñando ahora funciona bien o no, ¿sí? Cuando esa clase pasa todas esas pruebas unitarias, lo que tengo que hacer es lo que se denomina una refactorización del código, que es para decir, bueno, la clase estaba pasando las pruebas, ¿sí? Pero a lo mejor el código no era el más óptimo, no era el mejor. Entonces, ya sé que ahora pasan las pruebas, ahora lo refactorizo el código, lo reordeno, lo organizo de vuelta el código, para que quede mejor, ¿sí? Sin cambiarle el comportamiento al método, obviamente, pero para que quede mejor escrito, mejor diseñado, mejor implementado el método, ¿sí? Y una vez que hago eso, ahora pasan las pruebas unitarias, esa clase, voy a seguir con que acá eso de las refactorizaciones, que acá le llama así como tarea de limpieza, ¿sí? Y ahí que voy a seguir haciendo, tomando el segundo escenario. Voy a seguir trabajando sobre el segundo escenario, voy a mejorar, voy a hacer lo mismo, voy a seguir todo el ciclo, ¿sí? Voy a llegar hasta la definición de los pasos, esos pasos van a dar lugar a que aparezcan distintas clases con distintos métodos, probaré, ¿sí? Nada de esto me interesa ahora de acá del video. Véanlo ustedes después de esto acá. Y esta parte quería llegar acá. Esto. ¿Sí? Cuando llegan ahí, donde está descrito, ¿sí? De cómo funciona todo el ciclo este de BDD, que nos muestra así como dos círculos. Este círculo interno que está acá es la parte cuando ustedes le hacen prueba unitaria a una de sus clases del dominio, por ejemplo la clase person. Entonces ustedes empezarían acá diciendo, bueno, empiezo con mi primer escenario. Una vez que tengo ese escenario, ¿qué tengo que hacer? Correr la herramienta esa de Cucumber, por ejemplo, y me va a decir, bueno, encuentro un escenario que tiene 3 pasos, given, when, then. No tengo nada por ahora, entonces me va a decir, bueno, necesito la implementación de esos métodos para cada uno de esos pasos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a armar un paso, lo voy a anotar con @given, @when, @then, ¿sí? Y ahora tengo que empezar a implementar esos pasos. Cuando empiece a implementar esos pasos, a lo mejor descubro que me hace falta, por ejemplo, la clase person. Y esa clase person tiene que tener un método tal, un método tal, un método tal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Implementar esa clase person y le voy a empezar a definir los métodos, le voy a empezar a hacer pruebas unitarias a esa clase person y hasta que todo eso pase, le está dando vueltas acá en esa clase person. Hasta que pasan todas las pruebas unitarias de esa clase person. Cuando esa clase person pasa las pruebas unitarias, continúo ahora por el círculo este externo, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el segundo escenario y voy a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Y esa es la idea de esta forma de trabajo que es BDD, ¿sí? Y para eso, una de las cosas que permite hacer BDD es la herramienta esta de
Cucumber. Si yo no tuviera esa herramienta Cucumber, ¿sí? Todo eso de esa definición de cada uno de los pasos lo tengo que hacer a mano a eso que está ahí, ¿sí? Y voy a encontrar que hay un paso que se llama given, Lucy, qué sé yo, está a 15 metros de Sean. Y digo, ajá, ¿y ahora cómo hago esto? Y tengo que agarrar y decir, bueno, no sé, yo voy a armar un método que se llame así y este método va a hacer tal cosa. Ahora, cuando yo después cambie la definición, si llego a cambiar la definición del paso, ya mi método no va a coincidir, nada, ¿sí? Lo que me hace esta herramienta es que cuando yo cambie, por ejemplo, la definición de un paso, sí o sí, ese cambio tiene que estar ahora enganchado con lo que es la definición del paso que tengo yo en el código mío. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Bueno, para el que le interese todo esto, ¿sí? Se puede meter ahí en el sitio ese de Cucumber. Ahí están los videos, esto que yo les he mostrado ahora acá, ¿sí? Faltan los últimos ahí de como el último capítulo, así, pero no le hacen a lo que es, digamos, esta forma de trabajo, ya son como detalles simplemente ahí. Están esos videos, hay todo un curso también sobre lo que es BDD, y está toda la documentación también de Cucumber, ¿sí? Y ahí se van a encontrar con, bueno, ¿qué pasa si ustedes quieren trabajar con tal lenguaje y quieren usar Cucumber? ¿Qué pueden hacer? Aparte de Cucumber, hay otra herramienta que se llama, por ejemplo, JBehave. Esa es exclusiva para Java, no tienen para ningún otro lenguaje, ¿sí? Hay otra que se llama SpecFlow. Creo que esa contemplaba el caso, por ejemplo, de C# o cosas como esa, ¿sí? Pero si ustedes entran acá al sitio acá de Cucumber, ahí estas vienen para unos cuantos lenguajes y ustedes pueden elegir con cuál trabajar. Dependiendo del lenguaje que ustedes elijan, están más avanzadas algunas cosas en un lenguaje que en otro, ¿sí? Pero bueno, hace unos años atrás solo estaba para Ruby y ya se ha ampliado esto a distintos lenguajes, ¿sí? El que le interese se puede meter ahí. Es un tema bastante interesante, tienen para meterse, y algo que se está usando cada vez un poco más, esto de BDD. ¿Ustedes habían sentido BDD antes de que empecemos a hablar con esto en la materia, por casualidad? ¿De algún lado? No, profe. No, profe. No, profe. O sea, ¿se han enterado de BDD acá por la materia solamente? Sí, profe. Bueno. Ahí tienen algo para meterse, digamos que es una cosa nueva, ¿sí? Y que no mucha gente está con esto, tienen ahí para dedicarse con el tema este, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, duda de esta parte? Entonces, con esto estamos terminando lo que es la unidad 2, que es la parte de especificación de requisitos. La clase pasada hemos hecho todo un ejemplo de cómo se sacan una lista de requisitos, cómo se lo empieza a describir. Algunos lo han descrito como casos de uso, acuérdense, a veces no tanto como casos de uso. Pueden usar esta forma que estamos viendo acá, que hemos visto acá, ¿sí? De cualquier manera, ustedes pueden describir los requisitos. Y acá fíjense que simplemente si uno hubiera puesto el requisito ese del primer ejemplo que decía cuando el cliente compra una pava y quiere la devolver, la historia de usuario que decía como vendedor quiero que el cliente quiero poder procesar las devoluciones de un cliente. Si yo simplemente lo describo así al requisito y no describo nada más, bueno, no estoy describiendo nada del requisito. Estoy contando una cosa chiquitita y nada más, ¿sí? Entonces, si no doy los ejemplos, o sea, ¿qué quiere decir ahora que el cliente quiera devolver algo? ¿Qué pasa si el cliente viene y tiene la factura? ¿Qué pasa si el cliente viene y no tiene la factura? ¿Qué pasa si el cliente quiere devolver algo y está roto? ¿Qué pasa si el cliente... Si yo no empiezo a contar todo eso, no estoy describiendo nada de mi requisito.
¿sí? Entonces, llega el parcial y les toca describir un requisito y ponen lo que ponen muchos, no es uno solo, y ponen como, qué sé yo, gerente de tal cosa, quiero poder hacer esto. Y terminó la descripción del requisito, bueno, eso es como que no hubieran hecho nada. Así lo tomamos, ¿sí? Como que no tuviera nada. Lo quieran describir después como caso de uso, lo quieran describir como requisito funcional, como ustedes quieran. La cosa es que ustedes quieren describirlo así, con esta forma, tienen que hacerlo y tienen que dar ejemplos para que uno diga, ah, entonces eso pasa tal cosa cuando se da esto, pasa tal cosa cuando se da lo otro, como ustedes quieran. La cosa es que ustedes describan y se entienda en qué consiste la tarea y ese requisito. ¿Se entiende la idea de esto, no? O sea, el requisito lo vamos a poder describir de esta manera o como caso de uso. Sí, ¿Eso está diciendo, profe? sí, como ustedes quieran. ¿Sí? Ok, ok. Bien. Bueno, y con esto termina la unidad 2. Ahí está acá, esta parte que estábamos viendo ahora, aparte de mostrar cómo se especifica, cómo se puede describir, por ejemplo, un requisito o una historia de usuario, también muestra, digamos, bueno, toda la filosofía de trabajo que sigue esto de BDD. O sea, no es solamente describir, ¿sí? Y con esto termina la unidad, o sea, esto como hemos visto ahora tiene que ver también con cosas de la unidad 1, ¿sí? Y con esto termina la unidad 2, acá, ¿sí? El jueves que viene conmigo, ¿sí? Ustedes van a encontrar con la unidad 3, que antes era la unidad 5, ahora eso lo hemos pasado para unidad 3, ¿sí? Les tomo la asistencia, ¿está? Abraham, Presente. Acosta, Presente. Adur, Presente. Aguirre, Alawi. Presente, profe, ¿me podría mandar la invitación del Classroom por mail? Porque la estaba buscando y no me aparece. ¿Quién habla? ¿Alawi? Sí, por favor. Bueno, mira Alawi, porque ya lo he hecho en el caso tuyo, no una, ¿cuántas veces? ¿Sí? Y vos estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Yo me voy a ir acá al Classroom, ¿está? Y yo te voy a decir lo que yo hago para invitarlos a ustedes acá. Pongo así, agregar, ahí está, Alawi, invitar, ¿sí? Esto lo voy haciendo ya unas cuantas veces. Ahí fue la invitación de Alawi. Te tiene que llegar un correo, ¿sí? Y si no te llega, pues te están mandando eso a spam o a algún lado. Pero ahí te llega, ¿sí? Perfecto. Profe, yo soy Aguirre, sí estaba conectada, pero justo cuando quise abrir el micrófono corté. Bueno, ¿está? Ahí me llegó, profe, la invitación del Classroom. Bueno, tenés que aceptarlo para entrar, ¿sí? Alfaro, ¿está? Presente, profe. Bien. Aparicio. Presente, profe. Arauz. Presente, profe. Ardiles. Presente. Arnedo. Avellino. Barraza. Presente. Carrera. Presente. Hassan. Echara. Presente. Bertoni. Presente, profe. Blanco. Presente, profe. Ota. Presente. Justo Tames. Presente, profe. Campanelli. Presente. Cancino. Caro. Presente. Rizo. Presente. Perúsico. Sesca Foggiato. Presente. Leti. Olque. Presente. Onde. Díaz Carlos. Presente. Díaz Daniela.
Díaz Galván, Presente, profesor. Ibi, Epstein, Fernández, Presente, profe. Figueroa Félix, Presente, profe. Figueroa Pablo, Presente, profe. Tosoni, Presente. Gambarte, Profe, sí. profe, soy Epstein, sí estoy presente. Justo, no sé por qué me dio una falla al activar el micrófono. Bueno, Presente, Gambarte, profe. Gambarte está. Bien. García Sergio, Presente, profe. García Paz, Presente, profe. Ponza, Gramajo Facundo, Presente, profe. Gramajo Florencia, Presente, profe. Gramajo Paula, Presente, profe. Gramichi, Presente, profe. Hoy le envié un mail pidiendo la invitación al Classroom, pero no me llegó nada aún. vamos también con vos. Gramichi. Sí. Se ve que ya está. Se ve que ya está acá. ¿Cómo en el correo? Car. Sí. Una falta. 3A. Bueno, a ver, algo pasa. No te deja vos. A ver, Gramichi. Te voy a marcar acá con otro color. Te voy a mandar el código ahí del Classroom, así entres. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gramichi está. Hormigo. Presente, Hormigo, profe. Ibrahim. Párez. Uric. Presente. Lamas Zambrano. López Parisotto. Presente, profe. López Sarey. Presente, profe. Adoso. Caida. Márquez. Presente, profe. Martínez. Presente. Mendoza. Presente, profe. Landa. Monteros. Ahí, profe. ¿Qué? Bruno Madosa creo que, no sé, Bruno Ibrahim dice presente pero no tiene micro. Morales. Moreno. Navarro. Presente, profe. Oliva. Presente. Orellana. Presente, profe. Ortiz. Presente, profe. Palacios. Paz. Presente, profe. Pati. Presente, profe. P. Remonda. Reyes. Presente. Rodríguez. Presente, profe. Rodríguez García. Presente. Romano. Presente. Salinas. Presente, profe. Sánchez. Presente, profe. Santillán Agustina. Presente, profe. Ana Luz. Presente, profe. Serrano. Cerrillo. Zoraire. Presente, profe. Soria. Presente. Teruel. Valdés. Presente, profe. Vides. Presente, profe. Villagra. Villalba. Presente, profe. Villarreal. Presente, profe.
Zamorano, Presente. Celaya, Zurita. Presente, profe. Listo. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Bueno. Nos estamos viendo entonces el jueves que viene. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves, profe. Que esté muy bien. Gracias, profe. Fin de semana.